de base, pues la capacidad portante será mucho mayor que en el corto plazo, hablando de arcillas, y en general en suelos gruesos, pues el problema de capacidad portante de placas, pues no es problema finalmente, porque seguramente el esfuerzo de contacto, si es una losa subcompensada, será mucho menor a la capacidad de carga desarrollada por esos materiales. Habíamos visto también el concepto de compensación de las placas de cimentación. En ese concepto de compensación, pues habíamos dicho fundamentalmente que tenía sentido determinar la capacidad de carga en la condición en la cual los esfuerzos aplicados no superaran el esfuerzo vertical desalojado para colocar la placa a una profundidad de F. Bien, entonces hoy vamos a complementar ese concepto con la revisión de lo que sucede en losas subcompensadas. Habíamos hablado de losas sobrecompensadas y sistemas de cimentación sobrecompensados, casos en los cuales pues, se involucraban de manera holística otros aspectos del problema, como por ejemplo el comportamiento y la rigidez del sistema de contención para una placa sobrecompensada, la inclusión de cimientos profundos, el efecto del agua en el largo plazo, relacionado directamente con el incremento de presiones de poros en condiciones de flujo de agua establecidas. Bien, entonces, para cerrar el tema de capacidad de carga, hoy hablaremos de losas subcompensadas. Entonces, losas subcompensadas son aquellas en las cuales gamma de F no es mayor al esfuerzo aplicado por la placa. Entonces, Q es positivo. Aquí se presenta una fotografía de una construcción clásica de los años 80, de la cual les había hablado en la clase pasada, de una losa subcompensada. Entonces lo que ven ustedes aquí es un semisótano. Un semisótano pues es una excavación que no tiene más de 2 metros de profundidad, tal vez 2,50, en donde se está alojando, en este caso en la fotografía, se estaba alojando una losa de cimentación aligerada. Fue una solución muy típica en el desarrollo de la expansión urbana de la ciudad de Bogotá, sobre todo en edificios en donde se tenían soluciones de vivienda multifamiliares, apartamentos en su momento de 4 hasta 5 pisos tal vez, previendo que los desplazamientos a largo plazo debajo de la placa, la cimentación, los asentamientos no fueran inadmisibles en su momento, pero hay que ubicarnos un poquito en contexto, y es que en el año 1985 no existía normatividad sismorresistente relacionada con estados límite de servicio de geotecnia. O sea, solamente existía el Código Colombiano de Construcciones Sísmicas recién salido y el primero en nuestra historia en el año 1984, luego de una gran tragedia, digamos, que tuvo lugar en la ciudad de Popayán en el año 1983, donde hubo un sismo en el que fallecieron muchas personas y se puso al desnudo la vulnerabilidad de las edificaciones ante eventos sísmicos, un evento pues que tuvo lugar en su momento como evento focal, pues la zona de subducción del Pacífico. Entonces en ese momento, cuando se estaba construyendo, se tomó esa foto en 1985, pues no había normativa sismo resistente, no había título H, nada de eso. Entonces casi que la ingeniería geotécnica en su momento se relacionaba principalmente con la experiencia del ingeniero geotecnista. Hoy por hoy, como les mencioné en la clase anterior, hay varios ejemplos de edificios reales construidos a escala real, por supuesto, que nos dan cuenta de que los asentamientos muchas veces son inadmisibles en el largo plazo. Entonces el problema finalmente de este tipo de losas subcompensadas puede no ser la capacidad portante, sino los asentamientos. No obstante, para entender cuál es el problema o cuál es el efecto que ejerce las presiones de contacto en el corto plazo en arcillas, que es donde es más crítico el problema, porque la capacidad portante es independiente del ancho de base, pues vale la pena revisar un poco cómo es que se generan esos esfuerzos de contacto y contra qué se comparan al final de la construcción.
Bueno, lo que ven ustedes aquí también es una protección de los taludes, que en ese momento, pues, y todavía se sigue haciendo a esas profundidades con concreto lanzado o mortero, malla electrosoldada, que protegen de los cambios de humedad de esos taludes y pues que evitan que existan problemas de estabilidad puntuales allí. A la losa de cimentación llegan todos los elementos del sistema estructural sismorresistente. Digamos que este sistema estructural sismorresistente, pues de ese edificio que se está mostrando allí es aporticado, seguramente resuelto a mano con CROSS, el método de CROSS de análisis de estructuras. En ese momento no había mucha cosa, no habían hojas de cálculo, pocas calculadoras programables habían en su momento. Entonces los cálculos se hacían muy organizadamente con la ayuda de reglas de cálculo o algunas calculadoras pues que hoy en día conocemos como sumapanes. Y bueno, así se resolvían los problemas en esa época. Bien, entonces resulta que en una losa subcompensada, básicamente lo que tenemos adicional a que todas las columnas llegan al elemento de cimentación, pues cada columna carga de manera diferente. Es decir, cada columna del elemento estructural, de los elementos sismorresistentes, cada columna de los pórticos va a tener una carga diferente por el simple concepto estático de áreas aferentes o áreas de aferencia cuando estamos hablando principalmente de edificaciones. Aquí vemos un ejemplo típico de una losa rectangular de ancho B, longitud L, en planta, con 3 ejes en el sentido largo, ¿sí? Y si se quiere, 4 columnas de columnas o 4 ejes en el sentido corto. Naturalmente, se ha presentado acá que cada una de estas columnas se diferencia mediante el subíndice 1, 2, bueno, hasta el 12, son 12 columnas, y las líneas punteadas eventualmente muestran una distribución de posibles áreas de aferencia de las cuales cada columna es responsable para transmitir una carga puntual a la losa de cimentación. ¿Sí? Entonces, Q1, por ejemplo, esta columna va a tener una carga muy inferior a Q7 o a Q6. En general, las columnas de las esquinas son menos cargadas, en este ejemplo, particularmente porque se tienen eh, menos áreas de aferencia en las esquinas. Y las columnas centrales pues son las más cargadas por la misma razón. Hay algo muy importante y es que en la mayoría de placas de cimentación, por más simétrica que sea la placa, ¿sí? Por más simétrica que sea la placa, las columnas siempre van a cargar diferente, bien sea por el proyecto arquitectónico o bien sea porque las áreas de aferencia finalmente terminan siendo diferentes. Entonces, digamos que finalmente la carga de servicio de cada columna de un sistema porticado va a depender fundamentalmente de la luz entre columnas, ¿sí? Entonces, vamos a tener casi siempre un desplazamiento del punto de aplicación de las cargas con respecto al centro de gravedad de la losa. Es decir, vamos a tener excentricidades. Aquí se muestra intencionalmente el centro de gravedad de la losa de cimentación, pues el centro de gravedad de un rectángulo está aquí, y se muestra el punto de aplicación de la sumatoria de las cargas verticales de servicio. El punto de aplicación, que lo he encerrado en azul, pues está desplazado X y Y, las excentricidades en el eje X y en el eje Y, medidos o colocados estos ejes coincidentes con el centro de gravedad de la placa. ¿Sí? Entonces aquí hay dos ejes coordenados. Aquí están, miren, aquí está y aquí está X. Esos dos ejes coordenados
se localizan en el centro de gravedad de la losa y las excentricidades se miden con respecto al centro de gravedad. Bien. ¿Cómo se halla el punto de aplicación de la carga? Básicamente se debe hallar a partir del teorema de ejes paralelos que todos ustedes conocen. Entonces, haciendo una sumatoria de momentos con respecto a los brazos, pues involucrando los brazos con respecto a uno de los puntos en consideración de la carga de las columnas, pues se puede despejar en dónde está ese punto de aplicación de las cargas. Debido a que existe excentricidad en X y excentricidad en Y, los esfuerzos de contacto directamente debajo de cada una de las columnas van a ser esfuerzos que no son equivalentes al esfuerzo promedio Q sobre A que hemos visto pues ya en cimientos poco profundos, sino que va a tener una componente asociada a la excentricidad. Quiere decir esto que, en definitiva, los puntos en las placas que van a tender a punzonar el suelo debajo de la placa de cimentación van a estar localizados directamente debajo de las columnas. De ahí a que la rigidez E por I de la placa de cimentación sea un parámetro fundamental para disminuir los desplazamientos y tratar de uniformizar el esfuerzo de contacto debajo de la losa de cimentación. Básicamente el E por I en un proyecto real se traduce en qué tan alta queda la losa de cimentación, o si es una losa aligerada, qué tan altas son las vigas y las viguetas y cuál es la rigidez de las tortas superior e inferior de la placa de cimentación. Si es una losa maciza, pues qué tan alta es la maciza, es la placa maciza para lograr tener una rigidez lo suficientemente grande como para poder tolerar los esfuerzos y las deformaciones en los puntos en los cuales se intersectan las columnas directamente sobre la placa. Bien, en este caso se tiene una losa rectangular, ¿vale? Entonces el área de la losa rectangular pues será B por L. En proyectos reales pueden existir eventualmente geometrías diferentes de la losa de cimentación, pueden existir secciones cuadradas, secciones rectangulares en general, separadas mediante lo que denominamos juntas de construcción. Esas juntas de construcción básicamente lo que hacen es controlar la rigidez de toda una edificación y sobre todo uniformizar esfuerzos en áreas definidas coincidentes con el proyecto arquitectónico pues, de una edificación. Y digamos que desde el punto de vista estructural, las juntas de construcción permiten de alguna manera un diseño un poco más óptimo del sistema sismorresistente, ¿sí? Desde el punto de vista estructural. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a edificaciones grandes como la de un centro comercial, donde hay diferencias de nivel por el diseño arquitectónico, si van a un hospital, a una edificación grande, pues siempre van a encontrar, hoy por hoy, de acuerdo a la normatividad vigente en Colombia, van a encontrar juntas de construcción que separan zonas homogéneas que se denominan unidades de construcción. En ese contexto, entonces, las losas de cimentación pueden llegar a ser eventualmente una solución de cimentación y desde el punto de vista subcompensado cuando tenemos la posibilidad de que el proyecto arquitectónico considere una distribución en perfil para la cual pues no tengamos una excavación muy grande. Bien, entonces partiendo de que este esfuerzo Q que ven ustedes en la ecuación superior de la diapositiva es positivo, entonces el esfuerzo Q va a representar el esfuerzo de contacto debajo de cada punto de intersección entre la columna y la losa de cimentación. Q será igual a la sumatoria de todas las cargas que llegan sobre la losa más el peso propio de la losa, Q sobre A. Ese es el esfuerzo promedio que uno esperaría si la losa fuera infinitamente rígida, ¿sí?
Y si no existiera ningún tipo de cambio en las cargas de las columnas que llegan a la losa. Pero como siempre va a existir una excentricidad en Y y una excentricidad en X, entonces debemos tener en cuenta el efecto de la excentricidad agregando el momento multiplicado por el brazo sobre la inercia del eje equivalente correspondiente a la dirección de la excentricidad. Entonces, MY X sobre IY básicamente me va a dar la contribución de, perdón, el desplazamiento de la excentricidad en y MXY por IX me va a dar la contribución de la excentricidad en el otro sentido para el cálculo del esfuerzo Q. Ojo, entonces lo que pasa es que si hablamos del factor de seguridad indirecto en losas subcompensadas, pues no me basta con comparar Q sobre A, sino que voy a tener el Q, la ecuación de capacidad portante última, que repito es este valor, el numerador es importantísimo en losas sobre suelos finos en el corto plazo, condiciones no drenadas, porque es independiente de B, sobre este Q, el Q de la ecuación 14, ¿sí? Ese es el factor de seguridad. Entonces, el factor de seguridad indirecto, voy a tener un factor de seguridad indirecto debajo de cada punto de cada columna, cada punto de punzonamiento de la placa. Bien, entonces, como debo hallar el punto de aplicación de las fuerzas verticales, necesariamente debo hallar X' y Y'. X' y Y' son básicamente los valores de dónde se encuentra ese punto en un sistema coordenado equivalente X', mírelo, aquí está, y Y', aquí está. Entonces, X' y Y' son los puntos que me van a permitir, o mejor, los ejes que me van a permitir aplicar el teorema de ejes paralelos para poder desarrollar eventualmente el cálculo de dónde queda localizado el punto de aplicación de las cargas verticales. X' y Y intencionalmente se colocan en el punto de aplicación de Q1, en este ejemplo. La recomendación general es que siempre se tengan valores positivos de X' y Y', ¿sí? Usted puede colocar esos ejes X' y Y' en cualquier columna, ¿no? En cualquier punto, por ejemplo en Q6, o la puede colocar en Q2. Lo que pasa es que si la coloca, por ejemplo, en Q2, resulta que a la izquierda vamos a tener ahí distancias negativas y eso pues empieza a tener allí inconvenientes. De pronto se producen errores básicamente en el cálculo del brazo. Bien, entonces, X'. X' va a ser la distancia desde el punto de la columna 1. Permítanme, voy a dibujarlo acá. Hasta el punto de aplicación de la carga que esquemáticamente se ha colocado acá. O sea, X' es esta distancia. X'. Y Y' será, por supuesto, esta distancia desde Q1 hasta el punto de aplicación de la carga. X', Y'. Bien. Esas son las incógnitas. Entonces, las cargas por lo general son conocidas. Es un dato de entrada del problema, ¿sí? El especialista en estructuras o usted mismo puede tener un estimado, si conoce el área de aferencia, de la carga de cada una de las columnas, la carga más probable de servicio, me estoy refiriendo, sin incrementos de carga causados por sismos, en condiciones dinámicas, solamente las cargas de servicio monotónicas o estáticas. Este ejercicio se hace particularmente para cargas de servicio, incluyendo las cargas vivas. Entonces, conociendo Q1, por ejemplo, usted conocerá el brazo con respecto al punto de aplicación del eje del origen coordenado X', Y',
Q2 lo conoce la distancia a Q2, lo mismo que Q3, etcétera. Y entonces, pues digamos que la ecuación básicamente está igualada como que la sumatoria de Q por X' debe ser igual pues a los momentos causados por cada columna con respecto al punto en el cual se están tomando los momentos. Bien, así se despeja X'. X' pues es esta distancia y naturalmente la distancia de X' menos B medios en este caso para una placa rectangular pues le va a dar la excentricidad en X. ¿Sí? Y la excentricidad en Y, pues sale exactamente de la misma manera, solamente que usted resta L medios. Bien, hay algo bien importante. Es posible que la excentricidad pueda ser negativa, ¿no? En este caso, particularmente en este esquema, se está ilustrando un caso en el cual las excentricidades son positivas en X y en Y, pero puede ser que, por ejemplo, X barra, X', pues le dé un valor menor a B medios. Lo mismo con Y, menor a L medios. Entonces ahí va a tener excentricidades negativas. Y esos signos hay que tenerlos en cuenta fundamentalmente para la operacionalización de la ecuación 14. Esa ecuación 14, pues ustedes ya la conocen de sus cursos de resistencia de materiales. Es una ecuación, una presentación de los esfuerzos conjugados equivalentes. Bien. Entonces, póngale cuidado. Este es un ejemplo, ¿sí? Aquí hay una placa de 9,80 de ancho por 14,50 de largo, la placa completa, ¿sí? O sea, B vale 9,8 metros, L 14,5. Hay 9 columnas. Las cargas de las columnas se conocen. Entonces las columnas están en A, B, C, D, E, F, G, H, I. ¿Sí? Y las columnas, cada una tiene pues su carga conocida. Q1 y Q3 vale 30 toneladas, Q4, Q5, Q6 vale 40 toneladas, Q2 y Q9 35, Q7, Q8 50 toneladas. ¿Sí? Entonces se conocen las dimensiones de la placa, en planta se conocen las cargas que son de servicio. Entonces dice aquí el problema, todas las columnas son cuadradas de 50 por 50 centímetros. Ok, eso me da digamos, el sitio de aplicación de dónde van a estar X' y Y' o los ejes equivalentes. Y dónde están los brazos con respecto al punto de origen de la columna Q7, en donde pues se ha colocado allí por facilidad para tener siempre distancias positivas en X' y Y'. ¿Sí? Dice algo bien importante, el esfuerzo neto de seguridad es 5 toneladas metro cuadrado. 5 toneladas, o sea, este dato que entra en el problema, damas y caballeros, básicamente se relaciona con que Q neto S viene siendo igual a Q tercios. O sea, ya le están dando a usted, 3 es el factor de seguridad indirecto, o sea, ya le están dando el esfuerzo de seguridad debajo de la placa, asumiendo, por supuesto, que la placa es infinitamente rígida. Seguramente es una condición no drenada, es una placa sobre arcillas. Mire que no hay ningún tipo de condiciones geotécnicas para el análisis que se quiere presentar. Entonces, básicamente lo que se pregunta es, ¿cuáles son los esfuerzos? ¿Cuáles son los esfuerzos debajo de cada uno de los puntos de la placa y cómo es el factor de seguridad? ¿Cómo varía ese factor de seguridad con respecto a Q último? ¿Sí? Pero si usted ya le están dando 5 toneladas metro cuadrado, o sea, ese es el máximo esfuerzo permisible debajo de la placa en condiciones de servicio, pues ya le están dando una condición alejada de la falla por capacidad de carga. O tal como uno la interpretaría, pues, en su momento, con ese mecanismo de falla por corte general que realmente hoy por hoy se sabe que no es muy plausible en placas y menos en condiciones no drenadas. Pero bueno, esa es digamos, la aproximación que tenemos para resolver o predimensionar este tipo de cimentaciones. Entonces, permítame un momento, por favor. Voy a entender el tablero. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento.
están escuchando bien? Sí, profe, se oye bien. Bueno, un momento, por favor. Bien, voy a proyectar. Un momento, son tan amables. Ok, entonces, ¿ya pueden ver la presentación? ¿Ya me están escuchando? Sí. ¿Ya encendí el micrófono? Sí, listo. Bien. Bien, entonces, este es el paso a paso para hallar los esfuerzos de contacto. Uno, se calcula la carga total que será impuesta en la placa. Básicamente aquí se tiene la sumatoria de los Q sub I. Bueno, un asunto importante es que esos Q sub I que estoy colocando en este ejemplo asumen que ya tienen en cuenta su porción del peso propio de la placa. Bueno, en proyectos reales, ustedes deben conocer o estimar las cargas de servicio que bajan por la columna y sumarle el peso propio de la placa con su área aferente para que puedan hacer el análisis. ¿Listo? De la placa de cimentación. Segundo, se calculan los momentos de inercia de la placa en planta en las dos direcciones, en X y en Y. Tercero, se calculan los momentos generados para las cargas impuestas en las columnas de la placa y eso básicamente es lo que permite hallar las excentricidades, como lo expliqué hace algunos minutos. Y luego se calculan las presiones impuestas en el suelo para cada punto debajo de la placa. Bien. Y por último, pues lo que se busca es corroborar que esas presiones no son superiores a la capacidad portante del suelo. En este caso lo vamos a hacer con la admisible y lo vamos a hacer también con la capacidad de carga última, pues para que se den cuenta que en este caso pues tenemos unos valores bastante afables. Bien, entonces paso número uno. Paso número uno. El esfuerzo promedio es la sumatoria de los Q sub I sobre el área. Sumando todas las columnas que llegan a la placa de cimentación y que incluyen la hipótesis de que ya se tiene en cuenta el peso propio de la placa de cimentación, se llega a que el esfuerzo de contacto promedio es 2.46 toneladas fuerza metro cuadrado. Mire, de por sí, ese esfuerzo ya es muy inferior a 5 toneladas metro cuadrado, que es el factor de seguridad indirecto de 3, ¿sí o no? Si quisiéramos, por ejemplo, hallar la capacidad portante última con la cual podríamos comparar ese esfuerzo de contacto promedio, pues encontraríamos que la capacidad portante última es 15 toneladas fuerza metro cuadrado, ¿ok? Bien, 15 toneladas fuerza metro cuadrado. O sea que si usted divide 15 sobre 2,46, ¿cuál es el factor de seguridad indirecto sin tener en cuenta excentricidades? Pues el factor de seguridad indirecto que está actuando en la placa de cimentación es nada más y nada menos que 15 sobre 2,46,12. Imagínese. O sea que ya, digamos que está sobrado, ¿no? Dirían los estructurales, eso está sobrado. 6,12. Listo. Entonces lo dejo ahí para, digamos, para que ustedes sepan que ya se hace el cálculo del factor de seguridad indirecto.
con el esfuerzo promedio. Ahora bien, luego del esfuerzo promedio, pues viene el segundo punto, que es hallar las inercias. Entonces, la inercia en X, Disculpe, profe. ¿sí? Discúlpeme. Sí, adelante. ¿Me podría repetir de dónde sacó el 15? Me perdí. Claro, mira, es que, ay, perdón. Te estoy diciendo que el esfuerzo neto de seguridad es 5 toneladas fuerza metro cuadrado, ¿vale? El esfuerzo neto de seguridad. Y te había mencionado hace algunos minutos que ese esfuerzo neto de seguridad ya tenía el factor de seguridad indirecto de 3. Quiere decir que la capacidad portante última pues es 5 por 3, 15, ¿no? Ok, gracias. ¿Vale? Bien. Bien, entonces continuemos. ¿Está claro? ¿Todos entendieron? Bueno, entonces segundo paso, hallar el momento de inercia. Pues el momento de inercia se halla para un rectángulo, solamente que en X pues la base es el largo y en Y pues la base es la base. Listo. Se halla el momento de inercia. Ahora vamos a hallar las excentricidades y los momentos causados por las excentricidades. Entonces, mire, esta es la ecuación del teorema de ejes paralelos. 350 toneladas fuerza, que es la carga total que llega a la placa de cimentación, es la sumatoria de todas las columnas, multiplica X'. Y lo que se tiene al lado derecho de la ecuación son los brazos. Entonces, 4.65 es la distancia. Me voy a devolver por acá. 4.65, mírenlo aquí, damas y caballeros. Es la distancia que hay si voy a tomar en X', entonces voy a tomar brazos en el eje X, ¿sí? 4.65 por la sumatoria de Q8 más Q5 más Q2, ¿sí? Y 9,8 por la sumatoria de Q9 más Q6 más Q3, ¿de acuerdo? Bien, eso es precisamente lo que se hace. Se halla X', X' vale 4.45 y le resto a X' menos B medios y entonces me da una excentricidad negativa. La excentricidad me da negativa menos 0.20. Ahora hallo los brazos con respecto al otro eje, ¿no? Y entonces, pues hago exactamente lo mismo, de tal forma que Y' me da 6.2 y la excentricidad en Y es 6.2 menos 7, me da menos 0.8. Eso en definitiva me dice que el punto de aplicación de la carga está por aquí. Y esas distancias, me devuelvo, 4,45 y 6,2 están medidas desde X' y Y', pero medidas desde el centro de gravedad, pues son menos 0.20 y menos 0.8. ¿Hasta ahí está entendido? Sí, profe. Listo. Entonces póngale cuidado. Hallo los momentos con respecto a X y Y, pero medidos desde el centro de gravedad. Las ecuaciones me quedan 350, que es la carga total de la placa, por menos 0.8 y 350 por menos 0.20, ¿no? Con las excentricidades correspondientes y eso me da menos 280 toneladas metro, menos 70 toneladas metro. Ahora lo que necesito es operacionalizar la ecuación de esfuerzos conjugados. ¿Sí? Entonces ya tengo Q sobre A, 246. Me queda más o menos MY por X sobre IY, más o menos MXY sobre IX. Ya tenemos el momento en Y, mírelo aquí arriba, con su signo, que es negativo. Tenemos el momento en X con su signo negativo, ¿sí? Entonces aquí colocaríamos en el paréntesis, venga, le coloco los números ahí, ¿sí? Todo bien. Entonces quedaría Q sobre A, ya saben que me da 240. Ah, bueno, aquí está, aquí abajo, todo bien. Menos 70 por X, menos 280 por Y, y aquí me da abajo las inercias.
Entonces, para saber cuál es X y cuál es Y, entonces, ojo con lo que hago. Los valores de X y Y se miden desde el centro de gravedad de la placa al punto de aplicación de cada columna. Por ejemplo, para Q7, ¿cuál es la distancia? ¿Cuál es la distancia desde el centro de gravedad a Q7? Pues será 7 metros, pero ese 7 metros, como ahora el eje está aquí, pues es negativo, menos 7 metros, ¿cierto? Y la distancia de Q7, si el eje está aquí, pues es menos 4,65. Entonces aquí en X me da menos 7 y en Y menos 4,65. Perdón, al revés. Menos 4,65 en X, menos 7 en Y. O sea que para saber cuál es este signo me queda menos por menos, entonces aquí 2,46 más el cociente. Y aquí menos por menos, menos 280 por menos Y, menos por menos da más, entonces le queda más el cociente, ¿sí? Y así sucesivamente con todos los puntos. Listo, entonces cuando se halla el Q, pues se compara ese Q con Q último. Q último son 15 toneladas metro cuadrado, listo. Entonces eso está sobrado. Seguramente el factor de seguridad le dará, ya no le da, ¿cuánto nos dio? 6,12, le dará 6,2, 6,3, o de pronto le da 5,8, 5,9, bueno, cosas ahí alrededor de 6, que es el de 6,12, que es el valor central de el factor de seguridad para una condición de placa infinitamente rígida. Listo. Y así se resuelve. ¿Hay alguna pregunta? Ay, bueno, yo creo que, digamos, ahí que hay que tener cuidado en esto de pronto en las distancias, ¿no? En dónde se colocan los ejes y pues aquí hay una placa rectangular, pero cuando hay una placa, no sé, hexagonal o una placa de otro tipo, pues allí tendrán que tener en cuenta las variaciones en la inercia de la figura geométrica y colocar estratégicamente los ejes para poder determinar tanto las excentricidades como los valores de los esfuerzos debajo del punto de aplicación de las columnas. Pues finalmente, lo que pasa es que pues un edificio es como un barco, ¿sí? Entonces, un barco flota realmente porque su metacentro coincide con el centro de gravedad. El metacentro en un barco es el punto de aplicación de las cargas, ¿sí? Entonces estos dos puntos siempre van a estar coincidiendo y por eso el barco flota y no se va ni para un lado ni para otro. En un edificio eso nunca puede suceder, es muy difícil que suceda. Tal vez pueda usted tener excentricidades pequeñas, es posible, pero casi nunca los dos puntos coinciden, precisamente porque los edificios pues son sistemas, son proyectos interdisciplinarios en donde hay soluciones arquitectónicas para optimización del espacio. Esa distribución del espacio, pues hay que sostenerla de alguna manera pensando en el sismo, sistema sismo resistente, entonces las columnas necesariamente van a cargar diferente, por consiguiente siempre vamos a tener una excentricidad y pues si la geometría de la placa con las juntas de construcción no es esta, sino es otra figura, bueno, pues ahí ya viene la determinación fundamental de qué sucede cuando se carga la cimentación. Bien, con este tema, entonces damos por cerrado el capítulo de capacidad de carga de cimientos poco profundos y placas de cimentación. Voy a localizar en este momento la presentación de asentamientos. Vamos a iniciar con asentamientos en cimientos poco profundos. Es la segunda condición de análisis geotécnico que forma parte del ejercicio de diseño integral de este tipo de cimentaciones. Un momento, por favor.
Bien, continuemos entonces. Vamos a empezar con asentamientos de cimientos poco profundos. El concepto de asentamientos es básicamente relacionado con desplazamiento vertical en el corto y en el largo plazo de trayectorias a compresión en cimentaciones poco profundas. Quiere decir esto que, por ejemplo, en losas sobrecompensadas no vamos a tener asentamientos, vamos a tener expansiones. Desde el punto de vista de la teoría de la aplicación del modelo lineal elástico, sobre todo para desplazamientos al corto plazo, pues vamos a tener que usted podría hacer pues una equivalencia entre un asentamiento elástico y una expansión elástica. Sin embargo, la práctica en la ingeniería de cimentaciones ha demostrado que las expansiones nunca son iguales a los asentamientos, sobre todo por los cambios de la rigidez que hay entre el material de la cimentación y el comportamiento reológico del suelo en descarga. ¿Ok? O sea que hay algo en el módulo de elasticidad ahí en descarga que no es tan elástico como uno se lo imagina, grandes deformaciones, que hace que las dos cosas no coincidan. Bueno, entonces vamos a hablar de asentamientos. Bien, vamos a ver tres tipos de asentamientos. Los elásticos, los de consolidación y los asentamientos por creep. Todos en cargas, en trayectorias de carga-compresión. ¿Listo? Ok, entonces primero hablemos de los asentamientos. Las generalidades de ese fenómeno de reacomodamiento de partículas que se produce una vez el estado de esfuerzos es llevado a una condición diferente a la de un esfuerzo geostático. Digamos que el asentamiento puede interpretarse fundamentalmente como el desplazamiento vertical de un sistema de cimentación. Ese desplazamiento puede ser uniforme, cosa que es poco frecuente en la práctica, uniforme debajo de una estructura, o puede tener componentes diferenciales asociados principalmente a precisamente el efecto de las excentricidades de las cargas o cargas debajo de puntos de apoyo que son diferentes y que no tienen un esfuerzo único de contacto sobre la cimentación, o pueden corresponder eventualmente a cargas que se reparten sobre superficies que pueden considerarse muy flexibles con respecto a la rigidez del suelo de fundación. En los dos ejemplos que se muestran esquemáticamente en el centro y en la derecha de esta diapositiva, encontramos un asentamiento mínimo y un asentamiento máximo. Cuando decimos asentamiento, estamos refiriéndonos al máximo desplazamiento vertical que tiene lugar para las condiciones de diseño de la cimentación. O sea, esto es generalmente a largo plazo. ¿Ok? Bien. En ese orden de ideas, Rho mínimo y Rho máximo, que son los asentamientos máximos y mínimos en ambos casos que se muestran aquí, esos asentamientos se consideran diferenciales. Entonces, delta Rho fundamentalmente es lo que se denomina asentamiento diferencial. El asentamiento diferencial es una condición indeseable en el dimensionamiento de una estructura de cimentación poco profunda y en la medida de lo posible, el asentamiento diferencial de una estructura debe tender a ser cero. Si ustedes han entendido bien el ejercicio de dimensionamiento por capacidad de carga de una cimentación, pues se darán cuenta a partir de las hojas de cálculo que han hecho que los anchos de base son diferentes siempre y cuando las geometrías o las relaciones de B sobre L sean similares. Digamos que en proyectos reales usted puede mezclar cimientos cuadrados o cimientos rectangulares en un mismo proyecto, eso no tiene nada que ver. Sin embargo, debido a los factores de capacidad de carga semiempíricos asociados a la profundidad, asociados al efecto de la forma de la cimentación, entre otros, pues van a hacer que los esfuerzos admisibles, el QS, si estamos en el método ASD, pues básicamente ese QS sea diferente en cada punto de apoyo de un edificio, por ejemplo, una estructura. Es ahí donde se producen asentamientos diferenciales.
Resulta que si usted divide el asentamiento diferencial entre la longitud de la luz de elementos adyacentes de apoyo, va a tener lo que se denomina distorsión angular. Esa distorsión angular se ratifica aquí como el cociente de delta ρ sobre L, en donde L es la longitud de apoyo de eventualmente dos elementos que conforman el sistema estructural sismorresistente, o L va a ser la mitad de la luz en donde se presenta el asentamiento máximo en una superficie flexible, por ejemplo, el problema del tanque del examen, ¿no? Entonces, esa distorsión angular tiene límites. Los estados límite de servicio están dados en los códigos de diseño y construcción sismorresistente. Por ejemplo, para estructuras, edificaciones, la NSR10 dice, mire, ese asentamiento de distorsión angular debe ser menor a L sobre 300 entre columnas adyacentes, donde L es la longitud de la luz, siempre y cuando la estructura sea convencional en concreto y los acabados de la estructura no sean susceptibles a ser dañados por el asentamiento diferencial. Pero hay situaciones más restrictivas. Por ejemplo, cuando existe mampostería estructural, entonces ya no es L sobre 300, es L sobre 500, y así sucesivamente. En tanques, este asentamiento diferencial no puede ser superior, por ejemplo, a 5 milímetros, cuando hay conexiones para, por ejemplo, llenado y salida del fluido del tanque que sean susceptibles eventualmente de dañar otras instalaciones alrededor, ¿sí? Bueno, entonces cada sector tiene sus asentamientos máximos totales y diferenciales, así como las distorsiones angulares derivadas de esos asentamientos. En puentes, casi que los asentamientos deben tender a ser cero, porque básicamente si el apoyo de un puente se asienta uno más que otro, pues se va a reflejar directamente en la superestructura del puente y entonces van a tener allí baches. Si es un puente vehicular, pues entonces va a tener disminución del nivel de servicio de la vía o de lo que sea que esté allá arriba. Bien. ¿Por qué suceden los asentamientos? De la parte inicial del curso de geotecnia y desde su curso de mecánica de suelos, ustedes vieron que los incrementos de esfuerzo más representativos debajo de un área cargada corresponden a la isóbara del 10% del esfuerzo efectivo vertical. Es decir, que una vez que se carga el suelo idealizado como medio continuo, homogéneo, elástico, isotrópico, etcétera, una vez se carga el suelo, pues lo que vamos a encontrar allí es que los incrementos de esfuerzos van a imponer una condición en la cual el suelo, pues, va a tener que deformarse inevitablemente, bien sea en el corto plazo o en el largo plazo o en ambos. De allí salen los asentamientos. Entonces, los asentamientos podemos, nuevamente lo coloco acá, el asentamiento total, pues debe ser una integral entre 0 y h, donde h pues es la profundidad a la cual se encuentra la isóbara del 10% del esfuerzo efectivo vertical de las deformaciones unitarias verticales en z de z. De ahí salen los asentamientos. Entonces acá se muestran algunos ejemplos adicionales de casos que son pues comunes en proyectos y que de pronto no se tienen en cuenta. Ojo, digamos que una práctica que debería pues por lo menos verificarse es que las columnas queden separadas al menos y las cimentaciones 2 veces el ancho de base B o mayores, para que cada elemento de apoyo trabaje como un elemento de apoyo aislado. Si eso no sucede, entonces lo que pasa es que en profundidad las isóbaras que definen los bulbos de incrementos de esfuerzo se traslapan. Y al traslaparse hay una conmutación. Básicamente lo que hay allí es una tendencia acumulativa de los incrementos de esfuerzo que desplazará la isóbara resultante a mayores profundidades
y entonces ese 10% del esfuerzo efectivo vertical pues está más abajo para los incrementos de esfuerzo. Y a medida que se incremente el H de esta ecuación, damas y caballeros, pues el asentamiento va a ser mayor, ¿sí? Entonces, en definitiva, cuando quedan elementos de cimentación muy juntos en un proyecto estructural, puede ser en una edificación, lo que va a pasar es que los asentamientos se van a disparar. Este es un caso extremo, ¿no? El de la derecha, donde quedan pegadas dos zapatas. Es extremo, pero es más frecuente de lo que ustedes se imaginan. Sobre todo nuestros colegas estructurales les gusta llegar a como dé lugar a una solución de distribución de espacio en la cimentación, así implique eso que los bulbos de esfuerzos en profundidad se traslapen. Entonces ellos pues ellos no conocen bien esto, ¿cierto? O no lo entienden, o bueno, pues seguramente lo vieron en el pregrado y como geotecnia no le gusta a cualquiera, pues, ¿cierto? Entonces esa vaina se quedó ahí. Pero básicamente, pues no se debe permitir esta situación, ¿no? Entonces, mi conclusión adicional a eso es que es más fácil aprender algo de ingeniería estructural siendo geotecnista que al revés. Bien, entonces, ojo, el asentamiento total de una cimentación poco profunda, el asentamiento total es la suma de el elástico más el asentamiento diferido en el tiempo por consolidación primaria más el asentamiento diferido en el tiempo por consolidación secundaria. Son tres componentes que desde el punto de vista geotécnico se analizan. El asentamiento elástico aplica para todos los tipos de suelo, ¿no? Gruesos y finos. Eso ya lo vimos desde el inicio del curso. El asentamiento por consolidación aplica fundamentalmente para suelos finos y el asentamiento por consolidación secundaria aplica para suelos gruesos del tamaño de las arenas y para suelos finos. Hay una particularidad importante. Este asentamiento por consolidación primaria es un asentamiento asociado directamente a disipación de presión de poros en arcillas, mientras que el asentamiento por creep o consolidación secundaria es un asentamiento asociado a cambios en la microestructura de la arcilla o cambios en el acomodamiento de las partículas y posiblemente fenómenos de rotura de partículas en arenas. Particle crushing, se llama eso. Rotura de partículas. La rotura de partículas es frecuente, por ejemplo, en arenas calcáreas, en arenas de orígenes geológicos recientes del último millón de años, en donde, pues digamos que los ambientes geológicos no se relacionan directamente con ambientes aluviales, sino que existen, por ejemplo, procesos de meteorización sobre rocas sedimentarias, como la calcita, la arenisca, etcétera, o situaciones que particularmente generen granos en suelos gruesos que puedan ser colapsables en una microestructura denominada metaestable. ¿Sí? Entonces son tres componentes del asentamiento total. Entonces cuando me refería en las diapositivas anteriores al asentamiento total, pues encontraba fundamentalmente que yo necesito hallar es el total porque esa es la condición límite de servicio que me permite analizar si la capacidad portante de servicio es menor o mayor al esfuerzo permisible para un asentamiento dado. De ahí la importancia de la determinación de los asentamientos con sus tres componentes. En Bogotá, las arcillas nuestras que tienen alto contenido de materia orgánica por su origen geológico, encontramos fundamentalmente una condición particular y es que los edificios a escala, sobre todo los que están apoyados en placas de cimentación, pues tienen asentamientos anormalmente altos. Mi hipótesis es que probablemente los asentamientos por ese alto contenido de materia orgánica son más grandes que lo que aparece reportado en la literatura en ambientes geológicos similares. Y adicionalmente, es posible que también haya
un comportamiento viscoso a medida que se disipa la presión de poros en el asentamiento por consolidación. Es decir, que no solamente cuando hay consolidación, no solamente sale el agua, sino que hay compresibilidad de las partículas por esa materia orgánica y entonces las partículas pues también se deforman a medida que sale el agua. Es un problema que no ha sido bien estudiado, pero la hipótesis puede llegar a ser plausible. Y es un problema que realmente ha castigado las relaciones costo-beneficio a largo plazo de sistemas de cimentación. Es muy frecuente en Bogotá encontrar edificios fisurados que han perdido su funcionalidad por asentamientos mucho más grandes que los previstos. Incluso hay edificios pues, que están inclinados, ¿no? No espero que ninguno de ustedes viva en uno de esos edificios, pero es más frecuente de lo que ustedes se imaginan. Bueno, no sé si me entendieron el carretazo, continuamos. Aquí se presenta una fotografía de una cimentación, de una edificación, en donde están armando las vigas de cimentación, o bueno, en ese momento estaban armando las vigas de cimentación y acá se presenta un cimiento aislado cuadrado, relación B sobre L1. Aquí hay otro, acá en donde está mostrando el cursor. Bueno, fundamentalmente el hecho de que las columnas lleguen con cargas diferentes me va a incidir en que, por ejemplo, esta zapata, este cimiento, tenga un esfuerzo de contacto diferente a este. En la medida de lo posible para disminuir los asentamientos diferenciales, yo debo tener los mismos esfuerzos de contacto actuando debajo de la cimentación. O esfuerzos similares. En la medida en la que tenga esfuerzos similares, el asentamiento diferencial entre estas dos columnas va a tender a ser cero a largo plazo, con los tres componentes de asentamientos que he mencionado anteriormente. La rigidez de la viga, de los elementos de cimentación, esa rigidez definida por L por I, parte fundamental, la altura de la inercia pues, de la viga de cimentación, va a hacer que los asentamientos se uniformicen en cimientos adyacentes que deben quedar trabajando de manera monolítica, por ejemplo, en una cimentación de una edificación. Bien. Entonces estamos hablando de estados límite de servicio. ¿Cuáles son los efectos de los asentamientos en estructuras? Cuando se alcanzan los estados límite de servicio, es decir, el asentamiento máximo permisible que está consignado en la norma sismo resistente, si estamos hablando de edificaciones, lo que vamos a tener es que se van a presentar inicialmente efectos en los elementos no estructurales. Es lo primero que aparece. Entonces aparecen fachadas, muros divisorios fracturados, etc. Digamos que si el asentamiento de alguna manera permite un recalce de la cimentación, pues es muy fácil que dentro de los costos de reparación de la edificación, pues se reemplace un muro, ¿no? Pero si ya se compromete el sistema estructural, por ejemplo, con una rotación completa de la edificación, pues ahí ya se tiene un inconveniente mayúsculo porque hay que recalzar todos los elementos de la cimentación que estén comprometidos con los asentamientos totales. Fotografías. Esta es una fotografía de una edificación en el centro histórico de Cartagena. Allí habían problemas de, no asentamientos, pero sí de expansividad, de unas arcillas de origen marino que hay allí, bueno, unas mezclas ahí, una mezcla de un material que se llama Zahorra, que le habían metido a esa edificación hace muchísimos años. Esta es una fisura por asentamientos de un edificio en La Candelaria, en el centro de Bogotá, y esta fotografía, no recuerdo dónde es. Bueno, esos son, digamos que indicios de daños en elementos no estructurales cuando se superan los estados límite de servicio. Cuando se tienen asentamientos inesperados, lo que se debe hacer es aumentar el área de contacto de la cimentación para que el bulbo de esfuerzos sea, si se profundiza, sea lo suficientemente pequeño en términos de los incrementos para que se detenga el asentamiento o se recalza mediante micropilotes. Elementos que se colocan perforando la placa o el elemento de concreto y se colocan
inyectados o se pueden colocar hincados siempre y cuando no haya probabilidad de daño en edificaciones aledañas luego del proceso de hinca, de esos micropilotes para control de asentamientos. Bien. En cuanto a asentamientos de consolidación, pues el tema es que cuando hay arcillas pueden ser inadmisibles. Ya les había hablado de estos ejemplos cuando les mostré las relaciones costo-beneficio aquí en la ciudad de Bogotá. Edificios que, bueno, ¿por qué se fue este edificio de aquí abajo hacia la derecha de la foto? Porque su centro de gravedad no coincide el de la placa o el de con el punto de aplicación. Entonces, por eso se va pues a donde está el punto de aplicación de las cargas. Lo mismo la Torre Pisa. Si algún día van a Pisa, en Italia, lo único que hay para ver es esta berraca torre y, bueno, algunas cositas que hay aquí por el lado para comprar souvenirs y algunos restaurantes. Espero que eso haya mejorado. Yo fui allá hace ya varios años, pero quedé aterrado porque lo único que hay para ver es esa torre inclinada. Y pues claro, el paseo es subirse hasta la parte superior de la torre. Hay que pagar como unos 15 euros, si no estoy mal, hasta su momento, hasta donde recuerdo. No sé si ahorita será más. Entonces, como el atractivo turístico era que la torre quedara inclinada, pero estable, lo chévere de la historia es que a finales de los años 90, un equipo interdisciplinario de ingenieros geotecnistas ingleses del Imperial College, otros del LSPC de Francia, otros de Italia también, estudiaron un método para dejar la torre inclinada pero quieta. Y recalzar la torre era muy complicado porque, digamos que entrar aquí a hacer labores de recalce, pues podía comprometer la estabilidad de la superestructura. Ustedes entenderán que es una estructura pues vulnerable, muy vulnerable, y además es muy vieja, los materiales pues ya están deteriorados. Entonces lo que se hizo fue una labor aquí en el suelo de fundación de microtunelación desde frentes de obra que se localizaban fuera y colocar algún tipo de compatibilizadores de rigidez entre el suelo y pues la cimentación de la torre para que una microtunelación dejaran esos espacios allí que quedaran, digamos, soportando de alguna manera el incremento de esfuerzo de la torre Pisa. De hecho, de eso hay varios artículos, son bien interesantes. Los invito a que los revisen en algún momento. Ok, ya dejemos de hablar tanta carreta, ¿sí o no? Entonces ahora vamos a una concepción fundamental de los asentamientos a corto y a largo plazo, y es la representación reológica del efecto de los asentamientos en el suelo. Ojo con lo que viene. Entonces, en el ejemplo que hicimos, que les mostré hace algunos instantes, de la placa de cimentación, habíamos hallado los esfuerzos de contacto debajo de los puntos de punzonamiento de la placa, ¿sí? ¿Qué pasa más allá de eso, más allá de comparar el esfuerzo admisible con la capacidad, el esfuerzo de contacto con la capacidad portante última? Bueno, lo que pasa es, ya les había mencionado esto, la interacción suelo-estructura. Lo que pasa es un fenómeno en el cual tanto el cimiento, o sea, el elemento estructural que tiene su rigidez E por I, mira, aquí le estoy colocando, si están poniendo cuidado o no. Bueno, entonces ahí tiene el E por I, ¿sí? Tiene las cargas y debajo de la cimentación, pues el suelo responde, el suelo se deforma, pero no se deforma uniformemente, como digamos están la mayoría de hipótesis planteadas para el cálculo de asentamientos o la trayectoria de esfuerzos. No, el suelo de por sí es heterogéneo, o sea que no se deforma uniformemente y también las cargas son diferentes. Luego el E por I, pues usted tendría que hacerlo muy rígido y eso se traduce en unos costos muy elevados para que la inercia sea muy grande, para que para que el suelo digamos, por lo menos trate de asentarse uniformemente. Entonces, son condiciones muy ideales que no son imposibles de cumplir en proyectos reales. Usted puede hacer una viga infinitamente rígida, apoyada sobre el suelo, por ejemplo, infinitamente entre comillas, pues entonces le sale una viga de 2 metros de altura, ¿sí? O una placa de 2 metros de altura o de 1,50 de altura. Y el dueño del proyecto le va a decir, venga, ¿y usted cree que de dónde tengo tanta plata para invertir en
en un elemento infinitamente rígido en el concreto, pues, ¿sí? Entonces, son cosas ahí que hay que ponderar interdisciplinariamente, pero por lo general, usted maneja un EPORI que más o menos trata de controlar asentamientos diferenciales. En esta diapositiva se está mostrando el concepto de asentamiento, mírelo, esta S que está aquí es el asentamiento total, pero no tiene en cuenta ese efecto del asentamiento total el comportamiento diferencial que hay entre puntos de contacto con las cargas en columna. Entonces, un modelo muy común y una forma, digamos, para resolver matemáticamente las fuerzas internas de la placa o del elemento en concreto, pues es asumir que el suelo se representa como si fuese un resorte. Entonces, de aquí sale el concepto de resortes de Winkler, o modelo de Winkler de resortes, en donde el suelo pues deja de tener una idealización de medio continuo y básicamente empieza a tener una representación equivalente de resortes. Estos resortes que ven ustedes aquí son resortes elásticos que tienen una constante K y que eventualmente esa constante K es diferente a partir del incremento de esfuerzo debajo de cada punto y el desplazamiento instantáneo de cada punto. No sé si me están entendiendo, pero básicamente lo que les quiero decir es que, por ejemplo, acá, este resorte va a tener una constante elástica K y esa constante elástica K va a ser, pues, el cociente entre delta sigma o sigma z instantáneo, coloquémosle delta sigma, el incremento de esfuerzo de ese punto sobre el desplazamiento en Z de ese punto a partir del cálculo de la teoría elástica. Entonces, a ver, si ustedes me entendieron del inicio del curso de geotecnia, pues básicamente, si usted tiene una superficie circular, si tiene una superficie rectangular, pues ya se demostró que en diferentes puntos debajo de esas superficies, pues el incremento de esfuerzo es diferente. Luego el asentamiento será diferente. Luego K va a ser diferente. Eso quiere decir que un esfuerzo que es heterogéneo, un esfuerzo P de X, P minúscula, ese esfuerzo P de X puede ser representado como la constante elástica del resorte Ks multiplicada por el asentamiento, ¿sí? Pues este P de X es el equivalente de delta sigma Z, en el ejemplo que acabo de colocar. Muy bien. Entonces, ¿sabe cuál es el problema de eso? Asignar el berraco K. Ese K, mire, yo he estado en mesas de trabajo, he estado en sustentaciones de trabajos de grado, de posgrado, he estado en mesas de trabajo con clientes, con ingenieros estructurales, y entonces surge siempre de los estructurales hacia el geotecnista, oiga, venga, deme el K. ¿Cuál es el K del resorte por qué piden el K del resorte de los estructurales? Pues porque es que, bueno, si ustedes saben algo de SAP, de modelación en SAP, usted puede armar con modelos Shell un shell apoyado sobre resortes. Y entonces, pues claro, resuelve el cortante y el momento rápido, el SAP. Entonces, le pide, ¿cuál es el resorte? Ingeniero, ¿cuál es el resorte? Me mandan un WhatsApp, ingeniero, ¿cuál es el resorte? Que es que estamos modelando la placa y necesitamos sacar el acero de refuerzo o la cimentación. Bueno, entonces, en esas mesas de trabajo, en esas sustentaciones, empiezan a haber valores de todo tipo, ¿no? No, eso colóquele 100, 200, 1000. ¿1000 qué unidades? No, pues toneladas metro cúbico, no, pues kilonewtons, no. Y todo el mundo cree que ese K es una propiedad intrínseca del suelo. Pues no es una propiedad intrínseca del suelo, damas y caballeros. Ese K depende del incremento de esfuerzo y el desplazamiento en Z. Pucha. ¿Sí me entiende? Si depende del incremento de esfuerzo, depende de la geometría del área cargada, llave, ¿sí? Depende de la geometría del área cargada y depende de la rigidez elástica del suelo. O sea que yo le puedo dar un K a usted para una superficie rectangular y ese K no va a ser igual que para una superficie circular y tampoco va a ser igual que para una longitud infinita. Entonces, ¿cómo así? Y entonces, pero entonces deme el K. Entonces ahí es donde pues es más fácil para un geotecnista aprender algo de ingeniería estructural que al revés, ¿sí? Entonces, mire, el K no es una propiedad intrínseca del suelo.
como no es una propiedad intrínseca del suelo, pues usted tiene que hallar los incrementos de esfuerzo y tiene que hallar delta Z. Ya se sabe cómo se hace eso a partir del modelo lineal elástico si usted coloca el módulo de elasticidad correspondiente. En definitiva, usted puede representar el K del resorte como el inverso del módulo de elasticidad, que pasa al numerador, sobre un factor B por F0. Entonces, B es el ancho de base de un área rectangular, o B puede llegar a ser el diámetro de un área circular por F0, pero F0, ¿qué diablos es F0? Pues esa es la función del incremento de esfuerzos para una deformación dada. O sea que la cosa no es tan fácil, ¿sí? En el ejemplo que hicimos de la placa de cimentación, si conociéramos, por ejemplo, cuál es el módulo de elasticidad promedio o el perfil de análisis geotécnico, tenemos que hallar inicialmente la profundidad a la cual se produce el 10% del incremento de esfuerzo vertical, luego ese sería H0, luego tenemos que hallar para las condiciones, si son planas de deformación, que no son planas, entonces para condición axisimétrica, o si no, hallar el incremento de esfuerzo en X, en Y y en Z, y volver ese problema bidimensional, entonces se hallan incrementos en Z y en X, únicamente, perdón, se asume que esos incrementos de esfuerzo son principales, y usted ahí podría hallar la deformación unitaria, luego hallar la deformación unitaria integra, lo que ya hicimos, por ejemplo, en clase, en la primera parte del curso, y ahí se halla el berraco asentamiento. Y conociendo el incremento de esfuerzo, ahí puede hallar el K. De lo contrario, hermano, te puede inventar cualquier valor. Bueno, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna consideración? Esto ya lo habíamos visto cuando vimos el modelo lineal elástico. Básicamente las deformaciones unitarias normales son diferentes a las deformaciones unitarias cortantes. Esas dos no se superponen, entonces los asentamientos fundamentalmente se relacionan con cambios de volumen en términos de deformaciones normales en el intervalo de pequeñas deformaciones. Bien. Entonces, es importante mencionar que una cimentación, damas y caballeros, puede considerarse para fines prácticos del análisis geotécnico como rígida o flexible dependiendo del tamaño de la cimentación y el E por I de la cimentación. ¿Sí? Sin embargo, es importante aclarar que, por ejemplo, en cimientos poco profundos con anchos de base pequeños, digamos pequeños de hasta 2 metros, normales, una profundidad de apoyo de, no sé, hasta 1,50. Hombre, un cimiento aislado puede considerarse como rígido, punto, para el cálculo de asentamiento. Entonces, si es considerado como rígido, pues uno halla el asentamiento asumiendo que el esfuerzo debajo de la cimentación es igual y por lo tanto el desplazamiento vertical va a ser uniforme en todo el ancho de base B. Si usted tiene una placa de cimentación, ahí la cosa cambia porque entre más grande sea el área de contacto, ¿sí? El E por I tendría que ser mucho más grande para que esa vaina pudiera considerarse rígida, entonces eso es imposible en proyectos reales, entonces lo que se busca ahí es determinar asentamientos partiendo de una condición de elasticidad o una cimentación flexible. Número 1. Las soluciones del modelo lineal elástico que hemos visto hasta el momento no tienen en cuenta efectos de DF. Número 1. Número 2. No tiene en cuenta el efecto de la sobrecarga del material a la profundidad de F. O sea, no tiene en cuenta el efecto del empotramiento per se que se produce cuando constructivamente usted excava, arma la cimentación, funde la cimentación en concreto y vuelve a rellenar. Eso no se tiene en cuenta en el cálculo del asentamiento por medio del modelo lineal elástico. Entonces vamos a ver una serie de expresiones en la próxima clase en las cuales digamos que hay factores de ajuste que pueden llegar a ser semi-empíricos a partir de varias propuestas de la literatura para poder tener en cuenta tanto la rigidez propia de la cimentación como
el efecto de DF en el cálculo de asentamientos, ¿ok? Asumiendo o bien que la cimentación es flexible, ya expliqué ese caso, o bien que la cimentación es rígida, también expliqué ese caso. Y hay una condición fundamental para que ustedes entiendan en dónde se acaba el problema de asentamientos. Entonces, número 1, el problema del análisis de asentamientos se acaba cuando la isóbara del 10% del esfuerzo de incremento, cuando la isóbara del 10% del esfuerzo efectivo vertical se encuentra. Ese es el H donde se tiene que analizar. Pero cuando existe un estrato muy rígido, eventualmente, cerca a la superficie o a la profundidad de apoyo de la zapata, acaso que depende de la conformación de la historia geológica del sitio en cuestión, pues es posible que usted tenga una isóbara en la cual esa isóbara baje incluso por debajo de esa frontera rígida. Entonces el problema se acaba cuando aparece la frontera rígida. Que digamos en geotecnia, pues una frontera rígida es un material rocoso o un material que pueda llegar a ser asimilable en su rigidez a una roca, y básicamente encontremos allí que las deformaciones unitarias para el módulo de elasticidad de la roca, que es muy superior al del suelo, pues van a ser unas deformaciones unitarias que tienden a ser 0 en el eje Z. Bien, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Vamos a dejar por ahí. Yo tengo la pregunta de qué pasó al fin en la asamblea y cómo vamos a seguir. Ya me imagino que nos veremos presencial, ¿no? ¿Me cuentan? Pues profe, si mal no estoy, lo que se decidió si ingeniería está en paro hasta mañana y después ya sigue asamblea escalonada hasta la nueva asamblea que es el martes después de Semana Santa, creo. O sea que el miércoles nos vemos presencial, ¿sí o no? Dependiendo de lo que se decida en la asamblea el martes. Ay, ay, ay. Bueno, listo. Entonces quedamos pendientes. El plazo para subir el taller bueno, los ejemplos de las diapositivas quedó para el mediodía de hoy. Que tengan buen día. Hasta luego. Gracias.